Todos se rieron cuando un hombre pobre compró una isla abandonada por solo $1. Lo llamaron loco y dijeron que había desperdiciado su último dinero en un pedazo de tierra sin valor. Pero unos días después, comenzó a cavar, y lo que descubrió cambió su vida para siempre, dejando en silencio a todos los que se burlaron de él. Suscríbete al canal y comenta abajo desde dónde estás viendo este video. La lluvia no había cesado en 3 días sobre Baltimore, y el sonido constante de las gotas golpeando el techo metálico del viejo taller se había convertido en una especie de reloj sin manecillas, un pulso gris que medía la lentitud del tiempo. Dentro del edificio, el aire olía a aceite rancio, a hierro oxidado y a derrota. Elijah Brooks se sentaba en el marco de la puerta abierta, con una taza de café frío al lado, observando la calle vacía donde las luces de los semáforos parecían pestañear con cansancio. La lluvia resbalaba por el letrero torcido que aún decía Brooks Auto and Marine Repair. Las letras, corroídas por los años, apenas conservaban la pintura azul. El negocio, igual que el hombre, se desmoronaba poco a poco, sin testigos. A los 45 años, Elijah había vivido 2 vidas. En la primera fue marinero, mecánico naval, un hombre de manos fuertes y espalda recta que conocía el lenguaje del acero, las corrientes y las tormentas. En la segunda, después de dejar la marina, había sido esposo, dueño de un pequeño taller y soñador junto a su esposa, Lena. Juntos construyeron aquel lugar desde la nada, compartiendo el olor a gasolina, las cenas tardías frente al escritorio lleno de facturas, las risas que sonaban incluso cuando el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante un tiempo, todo funcionó. Los clientes llegaban, las reparaciones se multiplicaban, y en las noches hablaban de ahorrar para una casa junto al mar. Pero la enfermedad llegó sin anunciarse, y en pocos meses, la vida que habían levantado comenzó a deshacerse como un motor sin aceite. El cáncer de Lena fue el golpe que ninguna tormenta había podido darle. Él, que había sobrevivido a tifones y años de soledad en el mar, no pudo reparar el cuerpo que amaba. Los hospitales devoraron sus ahorros, las facturas siguieron llegando incluso después de su muerte, y el taller, ese refugio de acero y sudor, se convirtió en un mausoleo. Desde entonces Elijah dormía en un rincón del taller, sobre un colchón viejo, porque la casa que compartieron le resultaba demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón le recordaba la ausencia. Cada eco le devolvía el nombre de Lena como una plegaria rota. Esa mañana, el ruido de la lluvia se confundía con el zumbido intermitente de un refrigerador vacío. El hombre se levantó despacio, encendió una lámpara de mesa y revisó una pila de sobres que se apilaban como testigos de una ruina inevitable. Facturas, notificaciones, una amenaza de corte de luz. Todo se parecía, el mismo lenguaje impersonal de las deudas, el mismo peso sobre el pecho. Encendió su viejo portátil, más por costumbre que por necesidad. La pantalla parpadeó, iluminando su rostro cansado. Navegó sin rumbo, revisando anuncios locales, subastas de vehículos, propiedades embargadas, restos del mundo que otros habían dejado atrás. No buscaba nada en particular, quizás una distracción, pero entonces algo capturó su atención. En una página del ayuntamiento, perdida entre anuncios de terrenos baldíos y contenedores abandonados, apareció un anuncio casi absurdo. Isla en venta, 3.1 acres, región de la bahía de Chesapeake. Precio, $1. El comprador debe presentarse en persona. Elijah frunció el ceño. No había fotografías ni descripción, solo un punto en el mapa. Verificó la fecha, 2 semanas atrás. Nadie la había comprado. Se inclinó sobre la pantalla, intrigado. ¿Una isla por $1? Sonaba a broma, a un error de oficina o a una historia para los programas nocturnos de radio. Pero cuanto más lo pensaba, más lo atraía la idea. Una isla, soledad absoluta, silencio, distancia de todo lo que lo había roto. Abrió un mapa digital y localizó el punto exacto. Un pequeño fragmento de tierra rodeado de marismas, sin nombre, marcado solo como Parcel 17B. Un lugar olvidado por los mapas y por las aves. Lo imaginó, un pedazo de tierra sin ruido, sin facturas, sin pasado. Una pausa. Imprimió el formulario de compra y lo guardó en su carpeta como si fuera un billete hacia otra vida.
Al día siguiente se presentó en la oficina del condado. La empleada, una mujer de cabello gris y expresión escéptica, lo miró de arriba abajo cuando puso el billete de $1 sobre el mostrador. ¿Estás seguro?, preguntó sin siquiera disimular la sorpresa. Todos los que compran ese lugar acaban devolviéndolo. No hay electricidad, ni acceso, ni nada. Algunos dicen que ni las gaviotas se posan allí. Elijah sonrió con cansancio. Entonces tal vez sea el sitio perfecto para mí. El sello de tinta cayó sobre el documento con un golpe seco. Propiedad transferida. La mujer lo observó mientras guardaba los papeles. No durará mucho, murmuró. Ya he durado demasiado, respondió él, y salió bajo la lluvia. Los días siguientes los dedicó a prepararse. Empacó una tienda de campaña, herramientas, una linterna de cabeza, latas de comida, un pequeño generador y la vieja libreta donde Lena anotaba listas y dibujos. Cada objeto tenía su propio peso, su propio eco. Consiguió contactar con Clyde, un pescador retirado que conocía la bahía, y aceptó llevarlo por $50 y una botella de whisky barato. Acordaron salir al amanecer, cuando la marea estuviera alta. La niebla era tan espesa que la línea entre el mar y el cielo se borraba. El motor del bote de Clyde tosía y resoplaba mientras avanzaban. Elijah iba sentado en la proa, el bolso entre los pies, mirando el agua gris que se extendía en todas direcciones. El pescador, un hombre curtido por el sal y los años, fumaba en silencio. ¿Así que la compraste de verdad?, preguntó finalmente. Tengo los papeles aquí, contestó Elijah, dando un golpecito al maletín. El último que lo hizo regresó 2 días después, dijo Clyde, escupiendo al agua. No habló con nadie. Vendió el título por nada. ¿Y qué le pasó? Nadie lo sabe. Dicen que escuchó cosas. Tal vez el viento. Tal vez algo más. Es un sitio demasiado callado, si me pregunta. Elijah no respondió. Había conocido el silencio en otras formas, y ninguna lo había matado todavía. A veces el silencio era un refugio, a veces una promesa. El bote continuó avanzando hasta que, entre la bruma, emergió una sombra oscura, la silueta de la isla. Era más pequeña de lo que imaginaba. Una joroba de tierra cubierta de maleza, árboles retorcidos, y una franja de arena gris que desaparecía con la marea. El agua golpeaba suavemente las piedras, y el viento traía un olor a hierro y a sal. «Aquí termina el viaje», dijo Clyde, apagando el motor. «Si necesita que vuelva, deje una señal de humo o algo, pero no espere que venga rápido». Elijah saltó al agua hasta las rodillas y arrastró su bolsa hacia la orilla. «Volveré en unos días», dijo. «No espere demasiado», murmuró el viejo, y dio media vuelta. En minutos el bote desapareció en la niebla. El silencio que siguió era tan denso que casi se podía tocar. No había gaviotas, ni grillos, ni hojas moviéndose. Solo el rumor del agua y su propia respiración. Elijah permaneció un largo rato quieto, mirando a su alrededor. El suelo estaba cubierto de hierba húmeda y raíces que sobresalían como venas. Los árboles se inclinaban hacia el mar, deformados por años de viento. En el centro, un montículo más alto insinuaba una colina cubierta de espinos. Todo el paisaje parecía inmóvil, como si la isla no respirara. Instaló su tienda cerca del borde del agua, encendió un pequeño fuego y calentó una lata de frijoles. Comió en silencio, observando cómo la niebla se espesaba con el anochecer. A lo lejos, las luces de la costa eran apenas puntos amarillos perdidos en la inmensidad gris. Por primera vez en años, no escuchaba motores, ni voces, ni sirenas, solo el mar. Aquella ausencia de ruido lo envolvía como una manta. Era inquietante, pero también reparadora. Por primera vez desde la muerte de Lena, Elijah sintió algo parecido a paz. Al amanecer, cuando el cielo apenas clareaba, tomó el machete y comenzó a abrirse paso entre la vegetación. Cada golpe era un ejercicio de voluntad. Las zarzas se aferraban a su ropa. Los mosquitos picaban a pesar del repelente, y el suelo estaba cubierto de raíces traicioneras. Pero el trabajo físico lo liberaba. El sudor corría por su rostro, la respiración se le volvía profunda, y por unas horas no pensó en el pasado. Solo en el siguiente corte, en el siguiente paso. Al final del día, había despejado apenas 30 metros, una franja mínima, pero suficiente para ver el corazón de la isla.
una masa de arbustos y rocas cubiertas de musgo. Encendió el fuego, preparó café y contempló el horizonte teñido de rojo. El mar reflejaba el último resplandor del día como una lámina de acero. A lo lejos, el viento soplaba sin sonido. Aquella noche durmió profundamente, como si el cansancio hubiera logrado vencer al dolor. El segundo día lo despertó una niebla tan densa que no distinguía sus propios pies. El aire olía a tierra mojada y sal. Avanzó con cautela hacia el interior, siguiendo el camino que había abierto. Los árboles parecían sombras humanas, y cada sonido un eco distorsionado. A veces tenía la sensación de que el suelo vibraba débilmente, pero lo atribuyó a la imaginación. Encontró entre las raíces una cadena oxidada, restos de algún muelle antiguo. El metal se deshacía al tacto, cubierto de una pátina verdosa. Se detuvo un momento, preguntándose quién habría vivido allí antes, pero el silencio no le ofreció respuesta. Esa noche soñó con olas chocando contra acantilados y con una voz que lo llamaba desde debajo del agua. Se despertó empapado en sudor, el corazón golpeando con fuerza. Afuera el viento soplaba débilmente. Encendió su linterna. La tienda temblaba, pero no por el viento. Había un sonido, leve, profundo, un zumbido que parecía surgir del suelo. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. El sonido duró unos segundos. Luego desapareció. La noche volvió a ser muda. Al amanecer preparó café y se sentó frente al mar. Le dolían los músculos, pero su mente estaba más despierta que nunca. Miró la isla, los árboles torcidos, la arena gris, las rocas que sobresalían como huesos. Todo parecía cargado de una energía que no comprendía. La lluvia cesó, el cielo se abrió y por primera vez vio la isla completa, envuelta en una luz pálida. Entonces lo supo. No había venido a esconderse. Había venido a encontrar algo, aunque aún no supiera qué. Mientras bebía el último sorbo de café, el eco del sueño volvió a su mente. La voz bajo el agua, el nombre que lo llamaba. Quizá la isla no estaba muerta. Quizá simplemente esperaba. Elijah tomó el machete, se levantó y murmuró para sí mismo. Bien, viejo, veamos qué guardas ahí abajo. El sol subió sobre la bahía, arrancando destellos al agua. La niebla comenzó a disolverse lentamente, y el sonido de las olas llenó el vacío. Elijah Brooks, mecánico, viudo y exmarinero, se adentró de nuevo en la espesura con la determinación de quien no teme ya perder nada, porque todo lo que podía perder quedó atrás. A cada paso la isla parecía escucharlo, y bajo la tierra, algo antiguo, algo que llevaba su mismo nombre, aguardaba su llegada. El amanecer llegó envuelto en un silencio más espeso que la niebla que se aferraba al suelo. Elijah Brooks abrió los ojos dentro de su tienda, y por un instante no supo si era de día o de noche. El mundo había quedado suspendido entre ambos. No se oía el canto de un solo pájaro, ni el rumor de insectos. Ni siquiera el mar parecía moverse. Solo el débil roce de su respiración quebraba la quietud. Salió despacio, empujando la lona húmeda de la tienda, y se encontró frente a un paisaje que parecía detenido desde hacía siglos. La marea había retrocedido, dejando al descubierto una franja de arena gris, moteada de algas. El aire tenía un olor a hierro y sal, un aroma metálico que le recordó la cubierta oxidada de los barcos donde había trabajado de joven. El fuego de la noche anterior se había apagado por completo. Quedaban cenizas, y sobre ellas, las huellas de la lluvia que había caído antes del amanecer. Bebió un sorbo de agua y contempló el horizonte. La costa del continente era una sombra lejana, borrosa entre el vapor. Allí quedaba todo lo que había perdido. El taller, las facturas, las calles de asfalto y los rostros indiferentes. Aquí, en cambio, no existía nada. Ni memoria, ni promesas, ni testigos. Por primera vez en mucho tiempo, Elijah sintió que el mundo se reducía a su cuerpo y a la tierra bajo sus pies. La isla no tenía nombre, y quizá por eso lo había llamado a él. Era, pensó, un lugar sin pasado, y él un hombre sin futuro. Podrían entenderse. Decidió continuar con la tarea que había comenzado el día anterior. Tomó el machete y el hacha pequeña y se internó en la espesura. Cada paso crujía sobre la hojarasca empapada.
Las ramas, torcidas y cubiertas de líquenes, formaban un techo tan denso que apenas dejaban pasar la luz. La vegetación era extraña. Las hojas eran más oscuras que las de cualquier bosque que recordara, y el aire olía a tierra vieja, como si cada respiración proviniera del fondo del tiempo. El suelo estaba cubierto de raíces que emergían y se retorcían como serpientes petrificadas. Cortó una de ellas para despejar el paso y un líquido negro, espeso y aceitoso, brotó lentamente, manchándole las botas. Por un momento se detuvo, observando cómo la savia se extendía como una mancha de petróleo. La naturaleza misma parecía herida. Durante horas trabajó sin hablar, dejándose llevar por la monotonía del esfuerzo. Cada golpe del machete producía un sonido seco que se perdía sin eco. Ni el viento respondía. Cuando se detuvo para descansar, apoyó la espalda contra un tronco y cerró los ojos. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Y, sin embargo, debajo de todo, juraría haber percibido algo más. Un rumor apagado, como el temblor lejano de una maquinaria dormida. Abrió los ojos bruscamente, pero no vio nada. Solo el bosque inmóvil, los troncos negros, la niebla que subía desde la costa. Se rió en voz baja. El cansancio, pensó. La mente juega trucos cuando no hay otra voz que la propia. El día transcurrió en esa extraña mezcla de trabajo y vacío. Cuando el sol se ocultó, había logrado abrir un sendero desde la playa hasta una zona más alta en el centro de la isla. Allí el terreno se elevaba, formando un pequeño promontorio cubierto de hierba. Subió despacio, con la respiración agitada, y al llegar a la cima se encontró con una vista inesperada. El mar se extendía en todas direcciones, infinito y sin límites. Desde ese punto, el mundo parecía una esfera gris girando en torno a un solo corazón. Él mismo. Sintió una punzada de vértigo y orgullo. Por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que algo le pertenecía. Aunque fuera este pedazo de tierra abandonado, aunque no valiera nada para nadie más, era suyo. Y tal vez, pensó, eso bastaba. Encendió el fuego al anochecer y se sentó a su lado. El resplandor rojizo iluminaba las hojas cercanas, y el humo ascendía en espirales hacia un cielo sin estrellas. Abrió una lata de frijoles, comió despacio, escuchando el chisporroteo de la grasa en el fuego. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Cuando terminó, se quedó observando las brasas. Tenían algo hipnótico, como si cada destello quisiera contarle una historia. Recordó los ojos de Elena, el modo en que solían reflejar la luz del taller cuando ella se reía. Cuando todo se apague, le había dicho una vez, prométeme que buscarás otro comienzo. Cualquier lugar servirá, siempre que tenga viento y agua. Tal vez sin saberlo, ella le había mostrado el camino hasta aquí. Cerró los ojos y por primera vez en años, durmió sin pesadillas. El segundo día amaneció cubierto de niebla. Una neblina tan densa que apenas podía ver sus propias manos. El mar había desaparecido. Incluso el sonido de las olas se había extinguido. Encendió la linterna y comenzó a caminar siguiendo el sendero que había abierto. El suelo estaba blando, lleno de charcos donde se reflejaba una luz pálida. Cada paso producía un ruido apagado. Sentía la humedad filtrarse por sus botas y subirle por los tobillos. A medida que avanzaba, el terreno parecía cambiar. Las raíces se volvían más gruesas, los árboles más escasos. En algunos lugares, el suelo era una capa de piedra lisa, como si el bosque hubiera crecido sobre una vieja estructura. Se agachó y tocó la superficie con los dedos. Fría, sólida, extrañamente regular. Golpeó con el mango del machete y el sonido fue diferente, metálico. Se quedó inmóvil, escuchando. El eco fue breve pero claro, como si debajo hubiera un espacio hueco. El descubrimiento lo sobresaltó. Apartó la tierra con las manos, removió hojas, y pronto apareció un trozo de metal cubierto de óxido. Una cadena gruesa, rota en uno de los extremos, enredada entre las raíces. Junto a ella fragmentos de hierro, clavos antiguos, y lo que parecía la base de un poste. Quizás algún muelle antiguo, pensó. Quizás, hace mucho, alguien había intentado habitar esta isla. La idea lo intrigó. Imaginó una casa de madera, una fogata, un hombre mirando el mismo horizonte que él miraba ahora.
Un hombre que, como él, tal vez había buscado paz y encontró silencio. Volvió a cubrir el hallazgo con hojas. No quería pensar demasiado. Había venido a descansar, no a desenterrar fantasmas. El resto del día lo dedicó a ampliar el sendero, a limpiar el terreno alrededor del promontorio. La fatiga lo invadió hasta los huesos. Sus manos estaban llenas de ampollas, la espalda rígida, pero había en ese cansancio una satisfacción que no recordaba desde hacía años. Trabajar sin otro propósito que moverse, respirar, ocupar el espacio. Cuando el sol comenzó a caer, se detuvo y miró lo que había logrado. Un claro irregular, un pequeño círculo de tierra desnuda rodeada de árboles. Allí plantó una estaca, su propio centro del mundo. «Aquí empiezo de nuevo», murmuró. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, la niebla volvió a envolver la isla. Elijah se recostó junto al fuego, cubierto con su chaqueta. El sonido del mar llegaba ahora amortiguado, como si las olas rompieran dentro de un sueño. A lo lejos creyó oír un golpe seco, un eco que venía de debajo de la tierra. Se incorporó sobresaltado. Esperó, conteniendo el aliento. Nada, solo el viento moviendo lentamente las ramas. Tal vez una piedra suelta, se dijo. Sin embargo, el corazón le latía con fuerza. Se acercó al borde del claro, apuntó con la linterna hacia el bosque, y el haz de luz se perdió entre los troncos. Por un segundo le pareció que algo se movía allí, una sombra fugaz, pero la niebla se cerró y lo devoró todo. Volvió al fuego, inquieto, sin poder explicarse el miedo que empezaba a anidarle en el pecho. No era miedo a la soledad, eso lo conocía bien. Era otra cosa, la sensación de que no estaba solo, pero no porque hubiera alguien más, sino porque la isla misma lo observaba. Pasó la noche en vela, mirando cómo el fuego se consumía. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris lechoso, Elijah salió de la tienda y respiró profundamente. El aire era más frío, y una brisa leve agitaba las copas de los árboles. La isla, pensó, había exhalado. Preparó café con el agua del termo y bebió de pie, mirando la costa invisible. Entonces algo en el suelo le llamó la atención. Entre las raíces, cerca del límite del claro, brillaba algo dorado. Se inclinó, apartó la tierra con los dedos y descubrió una lámina metálica. No era una moneda ni un trozo de chatarra. Tenía bordes rectos y sobre su superficie corroída se distinguían marcas. Limpió con la manga la capa de tierra hasta que las letras comenzaron a aparecer. El sol, débil y pálido, iluminó la inscripción. Leyó en voz alta, apenas un susurro. For the Brooks Hudares, J.B., 1912. El nombre lo atravesó como una corriente eléctrica. Brooks, su propio apellido. Retrocedió un paso, respirando con dificultad. Miró alrededor, esperando, sin saber por qué, ver algo cambiar. El bosque seguía inmóvil, pero el aire parecía más denso, más pesado. Se arrodilló de nuevo, pasó la mano sobre las letras. El metal estaba helado, los bordes tallados con precisión. No era una casualidad. No podía serlo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había escuchado historias en su familia sobre un antepasado, James Brooks, un ingeniero naval que había desaparecido hacía más de un siglo, acusado de traición. Su padre lo mencionaba solo para cambiar de tema. No fue un héroe, Elijah, le decía siempre. Olvida ese nombre. Pero ahí estaba, grabado en la tierra que ahora le pertenecía. For the Brooks Hudares. Para el Brooks que se atreva. Elijah se quedó de rodillas mucho tiempo, mirando la placa. No sabía qué sentir. Una parte de él quería reír, otra quería llorar. Todo parecía imposible. Que hubiera comprado por $1 un pedazo de tierra donde alguien de su propia sangre había dejado una marca. Que el destino lo hubiera traído hasta aquí. Tal vez la vida, después de todo, no era más que una cadena de repeticiones que se doblaban sobre sí mismas. Tal vez no había casualidades, solo herencias que esperan ser redescubiertas. Se levantó lentamente, con la placa aún entre las manos, y la limpió con cuidado. El bronce reflejó por un momento un destello del sol. Ese brillo le recordó algo vivo, un ojo que se abría. Lo envolvió de nuevo en tierra y lo dejó allí. No sabía por qué, pero sentía que no debía moverlo todavía. Esa noche el sueño fue inquieto,
En su mente, el mar rugía y una voz le llamaba desde las profundidades. Brooks, decía, una y otra vez. Cuando despertó, el fuego se había apagado y el aire estaba inmóvil. El sonido del mar había desaparecido otra vez. Solo el silencio, ese silencio profundo que parecía engullir incluso sus pensamientos. Caminó hacia la placa, ahora cubierta de rocío. Las letras brillaban con un resplandor pálido. Se arrodilló junto a ella y murmuró: «¿Quién eres, JB? ¿Qué hiciste aquí?» El suelo no respondió, pero Elijah tuvo la sensación de que algo bajo la tierra escuchaba. La niebla empezó a levantarse con el sol, revelando un cielo grisáceo y sin forma. El mar seguía tranquilo, aunque algo en el aire había cambiado. La isla ya no parecía dormida, sino expectante, como si cada piedra aguardara un movimiento, una palabra. Elijah respiró hondo. La placa seguía allí, brillante y húmeda, y el nombre sobre ella parecía más suyo que nunca. En ese momento comprendió que ya no podría marcharse. Había venido buscando olvido, pero lo que había encontrado era un llamado. La tierra, el metal, el silencio. Todo lo invitaba a seguir cavando, a mirar más abajo, a descubrir qué latía bajo aquella piel de musgo y tiempo. Mientras el sol se alzaba y secaba el rocío, Elijah regresó al campamento y avivó el fuego. El humo se elevó lentamente hacia el cielo, trazando una espiral perfecta. Miró la columna de humo desaparecer entre las nubes y sintió una calma extraña. Quizás esa señal invisible era su respuesta, la misma que esperaba desde hacía años. Un recordatorio de que aún había algo por hacer, algo que reparar, incluso si no sabía qué era. Miró hacia el interior de la isla, donde la vegetación se cerraba como una muralla verde, y sonrió con una mezcla de temor y determinación. «De acuerdo, viejo», murmuró. «Veamos qué estás escondiendo». El viento sopló entonces con un gemido leve, y por un segundo Elijah creyó que la isla respondía. No con palabras, sino con ese sonido grave y profundo, el mismo que había oído antes, bajo sus pies. Era como un suspiro, como si la tierra, al fin, hubiera vuelto a respirar. El amanecer llegó con un aire distinto. Elijah despertó temprano, antes de que el sol alcanzara la línea del horizonte, con la sensación de que algo invisible lo observaba desde el interior mismo de la tierra. El sonido del mar, que el día anterior había vuelto débilmente, era ahora más regular, casi respiratorio, como si la isla hubiera recuperado un pulso. Se levantó, estiró los músculos doloridos y se acercó a la placa de bronce. El rocío la cubría de gotas minúsculas que brillaban con la primera luz. Tocó el metal con la punta de los dedos. Seguía frío, inerte, pero había algo en la textura, en el modo en que el sol lo hacía relucir, que parecía latente, como si debajo hubiera algo esperando ser descubierto. A pesar del cansancio acumulado, el impulso de seguir cavando se volvió irresistible. No podía quitarse de la cabeza la inscripción ni la coincidencia del apellido. El azar no podía ser tan exacto. Buscó la pala en el campamento, la limpió del barro y volvió al promontorio. Cada palada levantaba olor a humedad y óxido. La tierra, compacta al principio, comenzó a volverse más suelta a medida que avanzaba, y pronto las piedras empezaron a ceder bajo su peso. El sol ascendía lentamente y el aire se llenaba de partículas doradas que flotaban entre los árboles. El trabajo físico le devolvía el ritmo de un hombre vivo. Cada golpe contra el suelo era una negación de los meses de inercia, de la muerte de Lena, del olvido. Aquí, sobre esta tierra desconocida, algo le exigía seguir respirando. Después de una hora de esfuerzo, la pala chocó contra algo duro. No era piedra, el sonido era hueco, metálico. Se arrodilló y comenzó a limpiar con las manos. Entre la tierra húmeda apareció el cuello de una botella de vidrio grueso, intacta, sellada con una capa de cera ennegrecida. La sostuvo a contraluz y vio dentro un pliego enrollado. El corazón le dio un vuelco. Rompió la cera con la navaja y extrajo el papel con cuidado, temiendo que se deshiciera. A pesar del tiempo, las letras se conservaban legibles. La tinta, marrón y desvaída, formaba líneas elegantes y seguras. Se sentó sobre una piedra, extendió la hoja y comenzó a leer. «Si lees esto», decía la primera frase, «significa que el tiempo ha cumplido su parte
y alguien con mi sangre ha regresado. Elijah sintió un estremecimiento. El texto continuaba con una voz grave, pausada, casi didáctica. El autor se presentaba: James Brooks, ingeniero naval, nacido en 1878, desterrado por su propio país tras ser acusado de espionaje y sabotaje. Contaba que había trabajado en un proyecto para aprovechar la fuerza de las mareas como fuente de energía limpia, un sueño adelantado a su época. Sus superiores lo tacharon de loco, luego de traidor, cuando se negó a entregar los planos a una compañía que buscaba vender la patente al ejército. Lo persiguieron, lo despojaron de todo, y finalmente, antes de desaparecer, ocultó el resultado de su trabajo en esta isla. Aquí duerme mi obra, escribía, el corazón que late con la respiración del mar. Lo llamé Hydrocore. Si mi sangre lo encuentra algún día, que lo despierte, pero que lo despierte con respeto, no con codicia. Elijah dejó el papel sobre las rodillas y permaneció inmóvil. El viento había amainado. El mar parecía contener la respiración. Sintió que todo el entorno se había inclinado hacia él, esperando su reacción. Volvió a leer las últimas líneas. No busques poder en lo que hallarás aquí. Busca redención. Si el mundo vuelve a olvidar mi nombre, deja que el tuyo lo devuelva a la luz. Jaretabí. El corazón le latía con fuerza, tan fuerte que le temblaban las manos. Una mezcla de asombro y vértigo lo atravesó. Su antepasado había existido. No era una leyenda vergonzosa. Y su exilio, su supuesta traición, eran otra mentira, una distorsión escrita por quienes se beneficiaron de su silencio. Elijah miró el papel como si fuera una reliquia sagrada. Era la primera vez que sentía una conexión real con algo más grande que él mismo. Guardó la carta en una bolsa de plástico y comenzó a limpiar el área alrededor del hallazgo. La tierra era cada vez más ligera, como si hubiera sido removida en otro tiempo. Descubrió fragmentos de ladrillo, trozos de madera podrida, clavos antiguos. Luego, algo más sólido, una losa de piedra rectangular, incrustada en el suelo. Pasó la palma por su superficie y notó un anillo de hierro en uno de los extremos. Un acceso. Se agachó, tiró con fuerza, pero la piedra apenas se movió. Intentó de nuevo, empleando una rama como palanca. Esta vez la losa cedió unos centímetros, y de inmediato una ráfaga de aire helado surgió desde abajo. Era un aire húmedo, salobre, que olía a metal viejo y mar encerrado. El corazón le golpeó el pecho. El aire provenía de un espacio subterráneo. James Brooks había hablado de un refugio, de un laboratorio oculto. Elijah comprendió que estaba justo sobre él. Pasó el resto del día limpiando el contorno de la losa, retirando piedras y raíces. El esfuerzo era descomunal, pero el pensamiento de lo que podría hallar lo impulsaba. A cada metro, el aire que salía del hueco se hacía más fuerte, como si algo respirara desde las profundidades. Cuando el sol comenzó a declinar, la abertura era ya lo bastante grande como para permitir el paso de un hombre. Elijah encendió su linterna, se colocó la mochila y, sin pensarlo más, descendió por el hueco. Los primeros peldaños eran de piedra húmeda, luego de hierro. El aire se volvió denso, cargado de un olor a óxido y sal. Bajó con cautela, una mano sobre la pared, la otra sosteniendo la luz. El haz iluminó un pasillo estrecho que conducía a una puerta metálica semicubierta por costras de salitre. Se detuvo, respiró hondo y empujó. La puerta cedió con un gemido y se abrió hacia una oscuridad intacta. El interior era una habitación amplia, de muros de concreto reforzado. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo y cristales de sal. En el centro, una mesa de trabajo metálica con herramientas antiguas. Había estanterías a los lados, llenas de cajas numeradas, frascos sellados, piezas mecánicas. Elijah avanzó despacio, con el corazón acelerado. La linterna recorría los objetos, revelando un orden preciso, casi ritual. Todo estaba dispuesto como si alguien hubiera salido apenas un día antes. En una esquina distinguió un escritorio cubierto por una tela de lona. Sobre ella, un sobre con letras dibujadas a mano. To the Brooks Hudares. Lo tomó con dedos temblorosos y lo abrió. Dentro había una carta más breve que la primera,
pero su tono era diferente, más íntimo, más humano. Si has llegado hasta aquí, decía, no soy un fantasma ni un mito. Soy tu origen. Este lugar guarda lo que el miedo del mundo no quiso conocer. La máquina no pertenece a nadie, ni siquiera a mí. Es la prueba de que el mar puede dar vida sin exigir sangre. La escondí no por cobardía, sino por esperanza. Si la historia ha hecho justicia, úsala. Si no, protégela. Y recuerda, el conocimiento es un don, no un arma. Elijah dejó la carta a un lado y sintió un nudo en la garganta. Todo en la habitación emanaba la presencia de un hombre que había amado su oficio, que había creído en la ciencia con la fe de un místico. Encendió una lámpara de aceite que aún conservaba combustible y la colocó sobre la mesa. La luz cálida llenó el lugar, revelando más detalles. Bocetos de mecanismos, diagramas de mareas, anotaciones en márgenes amarillentos. En el fondo de la sala, algo cubierto con una lona grande sobresalía como una masa irregular. Elijah se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo metálico. Tiró de la lona y ésta cayó levantando una nube de polvo. Lo que apareció debajo lo dejó sin aliento. Era una estructura circular, del tamaño de un tanque pequeño, compuesta de tubos de cobre, engranajes y una esfera central de cristal. Parecía un corazón mecánico. En una placa lateral se leía grabado Hydrocore Prototype 1912. El silencio del lugar se hizo aún más profundo. Elijah sintió que las paredes lo observaban, que el aire vibraba con la misma frecuencia que su pulso. La máquina, incluso inactiva, parecía viva. Se arrodilló frente a ella, la tocó con reverencia. El metal estaba helado, pero no muerto. Había en su superficie una energía latente, una tensión contenida. Comprendió que aquella era la obra maestra de su antepasado, el secreto que el tiempo y la injusticia habían sepultado. A su alrededor, los instrumentos eran testigos de una mente adelantada a su siglo. Sistemas de presión hidráulica, válvulas de bronce, generadores con inscripciones a mano. Cada pieza tenía sentido, como si formaran parte de una sinfonía detenida. Se sentó en el suelo, agotado, con la linterna a un lado. La emoción lo abrumaba. Pensó en su padre, que siempre había evitado hablar del apellido Brooks con orgullo. Pensó en Lena, que solía decirle que toda alma humana busca su raíz. Ahora la había encontrado, no en la historia de los vivos, sino en la voz de los muertos. Miró la máquina y susurró, «Estoy aquí, viejo, tu sangre sigue respirando». Y por un instante, juraría haber oído un sonido dentro del artefacto, un eco leve, un tic casi imperceptible. Pero quizá fue solo su imaginación, el deseo de creer que algo en ese corazón metálico había respondido. Subió de nuevo a la superficie con las cartas y una lámpara encendida. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el mar se agitaba con un rumor lejano. Se sentó junto a la entrada, mirando el fuego que encendió con dificultad. La isla, silenciosa y oscura, parecía otra. Ya no era un refugio vacío, sino una tumba viva que guardaba un legado. El viento soplaba entre los árboles con un murmullo bajo, casi un suspiro. Elijah comprendió que su vida, hasta entonces fragmentada y sin propósito, se había unido de golpe a una historia que llevaba más de un siglo esperando. No sabía aún si la isla le había ofrecido una segunda oportunidad o si lo había atrapado en una herencia imposible, pero algo dentro de él ya no podía detenerse. Miró hacia el agujero abierto, hacia la oscuridad que ahora conocía, y pensó en el mensaje de James. Despiértalo, pero con respeto. El mar rugió a lo lejos, como una advertencia. Elijah levantó la vista hacia las nubes, donde relámpagos distantes dibujaban líneas blancas sobre el horizonte. La tormenta se acercaba. Se cubrió con la chaqueta y cerró los ojos, intentando descansar. El fuego se consumía lentamente, y el olor a sal llenó el aire. Cuando el primer trueno resonó sobre la bahía, Elijah sonrió. El sonido del trueno se confundía con otro más profundo, más constante, que venía desde el subsuelo. Un latido. La isla respiraba, y con ella también él. El amanecer siguiente encontró a Elijah todavía despierto, sentado junto al fuego casi extinguido, con las cartas de James Brooks sobre las rodillas,
y la mente girando entre la incredulidad y una especie de revelación. La tormenta de la noche había pasado dejando el aire limpio. Un olor a mar recién nacido y hojas húmedas que resplandecían con la luz débil del sol. Todo el paisaje parecía respirarle encima, observándolo en silencio, como si la isla esperara su decisión. Había pasado la noche entera repasando las palabras de su antepasado, los diagramas y fórmulas esbozados con letra firme, los párrafos en los que hablaba de redención, de la necesidad de no usar la ciencia como arma. Aquel hombre, al que su familia había condenado al olvido, había dejado algo vivo, algo que ahora lo llamaba con la voz de la sangre. Y Elijah sabía que ya no podía huir de eso. Cuando descendió de nuevo al subterráneo, el aire le pareció más cálido, cargado de electricidad. El haz de la linterna iluminó el polvo suspendido en el aire como si fueran partículas de oro. Se acercó a la máquina cubierta por la lona, el corazón metálico que su antepasado había bautizado como Hydrocore. La tocó con respeto y por primera vez con una intención distinta, la de comprender, de devolverle la vida. Cada tornillo, cada tubo de cobre, cada válvula parecía formar parte de un cuerpo dormido. La esfera central, de cristal grueso, estaba velada por una pátina que no dejaba ver su interior. Limpió con un trapo húmedo la superficie, y entonces un reflejo azulado parpadeó fugazmente. Elijah contuvo el aliento. Durante un instante pensó que había imaginado la luz, pero no. La esfera reflejaba el movimiento de las olas a través de una rendija en el muro. El mar y la máquina estaban conectados. Pasó la mañana examinando los planos guardados en las cajas. Eran hojas amarillentas, cubiertas de dibujos técnicos que al principio no entendió del todo. Sin embargo, cuanto más los observaba, más reconocía en ellos una lógica profunda. Los sistemas hidráulicos, los generadores de presión, los tubos de transmisión, todo seguía un orden que recordaba a los sistemas modernos de energía mareomotriz. James Brooks había creado algo que la ciencia de su tiempo ni siquiera podía imaginar. Elijah comprendió entonces por qué lo habían llamado traidor. Aquel invento amenazaba los cimientos de una industria entera, de una política de poder que dependía del carbón y del petróleo. Lo habían silenciado porque su máquina no necesitaba esclavos ni ejércitos, solo el pulso del mar. Encontró en un rincón un pequeño generador portátil cubierto de polvo, con las iniciales Jonato B grabadas en una placa. Lo revisó con la paciencia de un mecánico veterano. A pesar del óxido, las bobinas estaban intactas. Si conseguía restaurarlo, podría servir para suministrar energía temporal al Hydrocore. Subió a la superficie a buscar herramientas. El sol estaba alto, la marea en calma. La isla parecía más viva, más verde. Un par de gaviotas sobrevolaban el claro, rompiendo por fin el silencio. Elijah interpretó aquella aparición como una señal. Pasó el resto del día desmontando y limpiando el generador, engrasando los engranajes, ajustando los cables. Cuando cayó la noche, el motor giró con un rugido breve y luego constante. La chispa del encendido iluminó su rostro, y él sonrió con una mezcla de cansancio y júbilo. El viejo aparato funcionaba. Al amanecer volvió al subterráneo. Conectó los cables del generador a la estructura del Hydrocore, asegurándose de no forzar los puntos de unión. La máquina parecía un corazón preparado para recibir un impulso eléctrico. Revisó cada tubo, cada válvula, cada junta de cobre. Luego respiró hondo y giró el interruptor. El sonido fue inmediato. Un zumbido bajo, una vibración que recorrió el suelo y subió por sus piernas. La esfera central empezó a brillar con una luz azul tenue, pulsante, como si respirara. Elijah sintió que la máquina respondía al ritmo de su propio corazón. Un segundo después, un chasquido metálico resonó y una columna de vapor caliente salió disparada por una válvula lateral. El ruido fue ensordecedor, pero él no se movió. La máquina estaba viva. La apagó de inmediato, temiendo dañarla, y el silencio regresó. Su respiración era un jadeo entrecortado. No sabía si reír o llorar. Durante horas permaneció junto a ella, observando cómo el vapor se disipaba lentamente. La sensación de estar frente a algo vivo era tan intensa que le costaba apartar la mirada. Recordó las palabras de James.
el corazón que late con la respiración del mar. Entendió al fin que no era una metáfora. Hydrocore no robaba energía al océano, la compartía con él, la tomaba y la devolvía en equilibrio, como un organismo respirando. Era la materialización de una filosofía, no solo de una máquina. Elijah pensó en todo lo que se había destruido en nombre del progreso, en los ríos contaminados, en los desiertos creados por la ambición humana. Aquel corazón era la respuesta que el mundo había rechazado por miedo. Decidió mejorar las conexiones, revisar los sistemas de ventilación, limpiar los conductos. La reparación se convirtió en su nueva vida. Día tras día descendía al subterráneo. Trabajaba en silencio. Comía poco. Dormía aún menos. Anotaba cada avance en una libreta. Temperatura, presión, vibración, consumo de energía. A veces hablaba con la máquina como si fuera una persona. «Tranquila, vieja», le decía mientras apretaba los tornillos. «Ya casi estamos». Cada palabra era un eco de su soledad y de su necesidad de creer que no estaba solo. Con el tiempo, el ruido de las olas y el zumbido del generador se mezclaron en una sola melodía. La isla entera parecía moverse al ritmo de su trabajo. Una tarde, mientras ajustaba una válvula, un temblor leve recorrió el suelo. La lámpara osciló. Elijah se detuvo, escuchando. El sonido provenía del exterior. Un golpe seco, como si algo se hubiera desprendido en la superficie. Subió corriendo por las escaleras. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento soplaba con fuerza. La losa que cubría la entrada se había desplazado parcialmente. Una grieta en el terreno dejaba escapar vapor. Se acercó con precaución y observó cómo la tierra exhalaba ese aliento caliente. Se agachó, tocó el suelo y sintió una vibración profunda, rítmica. El hydrocore seguía activo, incluso sin estar conectado al generador. La isla entera temblaba con ese pulso. Se arrodilló, cerró los ojos y apoyó la mano sobre la tierra. Podía sentirlo, un corazón que no era solo de metal, sino de roca y agua. «Ella vive», murmuró. «Ella respira». Los días siguientes fueron de aprendizaje y asombro. Elijah descubrió que el sistema del hydrocore tenía una red de tuberías que se extendía más allá del laboratorio, probablemente hasta la costa. Algunas se internaban en la tierra, otras descendían hacia el mar. James había diseñado la instalación como una unidad orgánica. La máquina absorbía la presión de las mareas y la transformaba en energía térmica y eléctrica, pero también liberaba parte de esa energía para mantener un equilibrio. Era una simbiosis. Cada amanecer, cuando el sol iluminaba la bahía, Elijah observaba cómo el agua alrededor de la isla parecía moverse con un ritmo diferente, más regular, más vivo. A veces, en el silencio de la madrugada, creía escuchar un sonido profundo, un latido proveniente del subsuelo. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una mañana, mientras caminaba por la playa recogiendo madera seca, divisó a lo lejos una mancha en el horizonte. Era un barco, no uno de pesca, sino más grande, blanco, con antenas en la cubierta. Se detuvo a observarlo. No se movía, pero sabía que lo habían visto. Probablemente un patrullero de la Guardia Costera. Aquella visión lo llenó de una inquietud nueva. Si habían notado actividad en la isla, podrían venir a investigar. No sabía si el gobierno aún recordaba la existencia de este terreno olvidado, pero un informe bastaría para despertar la codicia. Esa noche apagó todas las luces, incluso el fuego, y se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el rumor lejano del motor del barco. En su mente resonaban las advertencias de su antepasado. «Protégela». Ahora comprendía el peso de esa palabra. El día siguiente amaneció tranquilo, pero Elijah ya no podía recuperar la calma anterior. Comenzó a ocultar sus huellas. Cubrió la entrada del subterráneo con ramas, disimuló el generador bajo una lona camuflada y borró los rastros de su campamento. Trabajaba con una sensación de urgencia, como si supiera que el tiempo se agotaba. Sin embargo, no podía abandonar la máquina. Cada noche la revisaba, la observaba palpitar con esa luz azulada que parecía alimentarse del mismo mar. En más de una ocasión creyó ver sombras moverse entre los árboles o escuchó crujidos cerca de la playa. Quizás solo era el viento, pero su instinto le decía que no estaba solo.
El mundo, de una forma u otra, siempre encontraba el camino para destruir lo que no entendía. Una tarde, exhausto, se quedó dormido en la silla frente al hydrocore. Soñó con el mar abierto, con olas gigantescas que se abrían como pulmones. En el horizonte, una figura de barba gris lo observaba desde la cubierta de un barco. «No temas», le decía. «Solo respira». Elijah despertó sobresaltado. El laboratorio estaba iluminado por un resplandor suave, y el hydrocore pulsaba con más intensidad que nunca. Era como si la máquina hubiera escuchado el sueño y respondiera. Se levantó, colocó la mano sobre la esfera de cristal y sintió un calor agradable. No era fuego, era vida. «Lo entiendo ahora», murmuró. «No se trata de controlarla, se trata de acompañarla». En ese momento, comprendió que su papel no era el de un dueño ni un descubridor, sino el de un custodio. James Brooks no había escondido su invento para que alguien lo explotara, sino para que un día alguien lo protegiera y aprendiera de él. Elijah decidió entonces documentar todo. Pasó horas escribiendo en su cuaderno. Planos, observaciones, pensamientos. Si algo le ocurría, quería que la verdad no muriera con él. A cada línea, la conexión con su antepasado se hacía más profunda. Era como si el espíritu de James estuviera allí, guiando su mano. Por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que no trabajaba solo. Una semana después, cuando el sol se ocultaba sobre el mar, Elijah logró estabilizar el flujo energético de la máquina. El resplandor azul era constante, el zumbido suave. El hydrocore estaba plenamente despierto. Subió a la superficie y observó el horizonte. El cielo se teñía de rojo y púrpura. El viento soplaba con un tono nuevo, más cálido, casi humano. Se sentó en la arena, mirando cómo las olas se extendían y retrocedían con ritmo pausado. La isla ya no era un lugar muerto, sino un cuerpo vivo, con arterias, con latido, con respiración. Se preguntó si la tierra recordaría algún día el nombre de su creador, o si el mar lo guardaría en silencio, como un secreto que solo los valientes podrían escuchar. Mientras caía la noche, Elijah se recostó en la arena, agotado pero en paz. El cielo se llenó de estrellas, y cada una parecía reflejarse en la esfera del hydrocore bajo tierra. Cerró los ojos y murmuró una oración sin palabras, un agradecimiento silencioso. La isla, en respuesta, pareció exhalar un soplo tibio desde sus entrañas, un aliento antiguo que olía a sal y a memoria. Elijah sonrió. Había devuelto la vida a algo que el mundo había querido enterrar, y sin saberlo aún, también había despertado el interés de aquellos que regresarían a reclamarlo. Pero esa amenaza pertenecía al mañana. Esa noche solo existía el corazón de la isla, latiendo en perfecta armonía con el suyo. Elijah despertó antes del amanecer, con la sensación de que el aire había cambiado. No era solo el olor a humedad o el rumor del viento entre los árboles. Era algo más denso, una presión invisible que envolvía la isla, como si el lugar advirtiera una intrusión inminente. Desde hacía días, notaba señales extrañas. Una lancha a lo lejos, el vuelo insistente de una gaviota que no se alejaba del mismo punto, el ruido de motores que el viento traía y se llevaba con la misma discreción que un susurro. Aquella mañana, sin embargo, no era un presentimiento. Mientras bebía el primer sorbo de café instantáneo, escuchó un sonido claro y distinto, metálico, humano, el roce de una cadena, el golpe de un ancla. No estaba solo. Corrió hasta la playa. El cielo era de un gris nacarado y el mar casi plano. A media milla, un bote blanco avanzaba lentamente hacia la costa. Llevaba en los costados el emblema del Departamento de Recursos Naturales del estado de Maryland. Elijah sintió cómo el estómago se le contraía. Su nombre, o al menos el del propietario legal del terreno, figuraba en un registro público. Aquello era inevitable. Habían venido a inspeccionar, a preguntar o quizá a reclamar. Bajó hasta la orilla y esperó, con los brazos cruzados mientras el bote se acercaba. Dos hombres descendieron. Uno era alto, de traje beige y gafas oscuras. El otro, más joven, vestía una chaqueta azul con el logotipo del departamento. Traían carpetas y un aire de autoridad fatigada. «¿Señor Brooks?», preguntó el del traje, alzando la voz. Elijah asintió. «Somos del Departamento de Medio Ambiente.
Hemos recibido reportes de actividad eléctrica irregular en esta zona. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Él contuvo la respiración, disimulando el nerviosismo con una sonrisa controlada. No hay problema, dijo. Pero no sé de qué me hablan. Estoy solo. Los funcionarios intercambiaron una mirada breve. Hemos detectado fluctuaciones electromagnéticas, emisiones de calor bajo el subsuelo, explicó el más joven, consultando una tableta. Y el mes pasado el condado actualizó su mapa satelital. Hay una fuente de energía no identificada justo aquí. Elisha se encogió de hombros. No hay electricidad en la isla. Tal vez el equipo se equivocó. ¿Podemos inspeccionar?, preguntó el del traje. No hay nada que inspeccionar, salvo arena y árboles. El silencio se tensó entre ellos. El hombre de las gafas oscurecidas sonrió, pero su voz perdió cortesía. El Estado tiene derecho a revisar cualquier terreno donde haya indicios de contaminación o actividad ilegal. Si está seguro de que no hay nada que ocultar, no tendrá inconveniente. Elijah sintió el peso de esas palabras. No podía permitir que bajaran hasta el subsuelo, que vieran el hydrocore. No porque temiera que lo destruyeran, sino porque sabía que lo harían suyo en el instante en que lo comprendieran. Lo transformarían en un proyecto, una patente, una fuente de lucro. Y James Brooks había escrito con claridad: «Protégelo». «Miren a su alrededor», dijo finalmente, señalando el paisaje. «¿Ven algún cable? ¿Alguna torre? ¿Alguna casa? La única energía aquí es la del viento». El del traje lo observó unos segundos más, como si buscara una grieta en su voz. Luego asintió. «De acuerdo, señor Brooks. Pero volveremos con un mandato de registro». Los vio subir de nuevo al bote y alejarse mar adentro. El motor rugió, se perdió en la niebla y el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio. Había cambiado de naturaleza. Ahora era un silencio vigilado, el de un lugar que sabe que el tiempo de la calma ha terminado. Esa noche Elijah bajó al laboratorio y permaneció allí largo rato, frente al hydrocore. La luz azul que emanaba del corazón mecánico pulsaba de forma regular, serena, como si ignorara las amenazas del mundo exterior. «Van a venir», le dijo al vacío. «Vendrán con papeles, con armas, con argumentos. Dirán que vienen a proteger, pero lo que quieren es poseer». El zumbido de la máquina pareció responderle con un latido más fuerte. Elijah interpretó aquel pulso como un asentimiento. Sabía lo que debía hacer. Si no podía mantenerlos alejados para siempre, al menos debía asegurarse de que la verdad saliera a la luz antes de que la manipularan. Pasó la madrugada preparando un mensaje. Encontró una vieja radio de onda corta, la conectó al generador y calibró la frecuencia. A medianoche, cuando la tormenta se alzaba sobre la bahía, pronunció su declaración. «Soy Elijah Brooks. Estoy en la isla sin nombre, en la bahía de Chesapeake. He encontrado algo que pertenece a mi familia y al mundo. Un generador del año 1912, obra de James Brooks, capaz de producir energía limpia del movimiento del mar. Lo enterraron, lo llamaron traidor y lo olvidaron. No cometeré el mismo error. Quien escuche esto, que venga, que vea. Pero no para robar, sino para entender». Repitió la transmisión 3 veces y apagó el equipo. El ruido del viento y el rugido lejano de los truenos cubrieron su voz como si la isla misma la absorbiera. 3 días después, una lancha pequeña llegó desde el continente. De ella descendió una mujer. Era joven, llevaba una cámara colgada del cuello y una libreta bajo el brazo. «¿Elijah Brooks?», preguntó con un acento de ciudad. «Depende de quién lo busque». «Ava Carter, periodista independiente. Escuché su transmisión. Pensé que era una broma, pero...». Miró alrededor fascinada. «No parece un lugar para bromas». Elijah sonrió levemente. «No, señorita Carter. Aquí no hay espacio para eso». Durante horas ella le hizo preguntas. Él respondió con cautela, sin revelar el laboratorio ni el hydrocore. Le habló de James Brooks, del exilio, de los archivos olvidados. Ella tomó notas sin levantar la vista del papel. Pero lo que más lo sorprendió fue su silencio respetuoso. No interrumpía, no juzgaba. Solo escuchaba. Cuando el sol comenzó a caer, Elijah le preguntó si creía en las segundas oportunidades. «Creo en la verdad», respondió ella.
y en quienes se atreven a sacarla de la tierra. Esa noche, mientras el viento rugía, Elijah la llevó al subsuelo. Le mostró la entrada oculta bajo la piedra y descendieron juntos. Abba observó en silencio el laboratorio, las lámparas de aceite, los planos y finalmente el hydrocore. La esfera brillaba con un resplandor azul que le iluminó el rostro. «¿Qué es esto?», susurró. «El corazón de mi familia. El motor que el mundo no quiso conocer». Ella extendió una mano temblorosa y tocó el cristal. «Está vivo. Respira», dijo él. «Respira con el mar». Abba levantó la cámara y comenzó a grabar. Elijah no la detuvo. Sabía que aquel momento marcaría el punto de no retorno. Las imágenes saldrían al mundo, y entonces nadie podría destruir la máquina sin que todo el planeta supiera lo que había hecho. «Quiero contar esto», dijo ella cuando subieron a la superficie. «No como un escándalo, sino como una historia de justicia». «Entonces cuenta también esto», le pidió él, «que no busco fama ni dinero, solo quiero limpiar el nombre de quien me precedió». La noticia se difundió más rápido de lo que imaginó. 3 días después, el nombre de James Brooks llenaba titulares digitales. El legado oculto de un pionero de la energía marina. Un mecánico solitario despierta una tecnología olvidada. El corazón azul de Chesapeake. Las imágenes del hydrocore se volvieron virales. Un mecanismo antiguo, bello y misterioso, latente en la penumbra del subsuelo. Elijah observaba todo desde la pantalla de la cámara de Abba, sin creer lo que veía. Había logrado lo imposible, rescatar un siglo de silencio con una sola verdad. Pero la exposición trajo consecuencias. A los pocos días, barcos oficiales rodearon la isla. No eran pescadores ni científicos, sino representantes del Estado. Abogados, técnicos del gobierno federal. Traían documentos, banderas y palabras suaves revestidas de amenaza. Elijah se negó a abandonar el lugar. «Este suelo me pertenece», repitió una y otra vez. «Tengo el título, pagué por él, y no he violado ninguna ley». Los hombres lo miraban con la condescendencia reservada a los locos. Le ofrecieron dinero, un trato, participación en un programa de investigación. Pero él se mantuvo firme. «No se vende el alma», respondió con calma. «Y esta máquina tiene una». Abba grabó cada conversación, cada intento de presión. En las redes el público se dividió. Algunos lo llamaban visionario, otros impostor. Se formaron grupos que exigían que el gobierno protegiera la isla como patrimonio histórico. Otros querían estudiarla, explotarla, industrializarla. Elijah comprendió entonces que había liberado una fuerza más poderosa que cualquier energía, la de la codicia humana. Una tarde, mientras el sol caía y el ruido de los helicópteros se alejaba, bajó una vez más al laboratorio. El hydrocore vibraba con un ritmo sereno, ajeno al caos exterior. Se sentó frente a él agotado. «Hice lo que pude», dijo en voz baja. «Te mostré al mundo. Ahora ellos decidirán si merecen conocerte». El corazón de la máquina pulsó una vez. Un resplandor azul inundó la sala y el aire se llenó de un zumbido grave. Elijah creyó escuchar un murmullo en el metal, un suspiro. Quizá era el eco del mar filtrándose por los conductos. O quizá, pensó, era la voz de James Brooks repitiendo las mismas palabras que había escrito un siglo atrás. «Protégelo». Al día siguiente, los funcionarios regresaron con un mandato judicial, pero cuando cruzaron el claro, descubrieron que la losa de entrada estaba cubierta de piedras y tierra fresca. Nadie respondió a sus gritos. Elijah había desaparecido. Solo encontraron, dentro de una caja metálica, una nota escrita con letra firme. «No se puede reclamar lo que respira libre. Si intentan poseerlo, se detendrá. Si lo respetan, vivirá». Durante semanas, las autoridades registraron la isla. No hallaron restos humanos, ni rastros del generador, ni la máquina. Solo un rumor constante bajo el suelo, como un corazón distante. Abba publicó su reportaje y luego desapareció también. El mundo siguió su curso, pero algunos juraron que, en ciertas noches, la bahía de Chesapeake brillaba con una luz azul tenue, como si bajo las aguas un corazón inmenso siguiera latiendo. Y quienes sabían escuchar aseguraban oír, entre las olas, una voz antigua que decía: «Respira,
El amanecer llegó con un brillo inusual, una claridad casi líquida que se extendía sobre el horizonte, como si el mar hubiera decidido reflejar un nuevo tipo de luz. Las aguas de la bahía estaban en calma, y sin embargo se percibía en ellas un movimiento interno, un pulso, una respiración contenida. Los habitantes del continente, en los pueblos de la costa, despertaron ese día con la sensación de que algo había cambiado en el aire. Algunos pescadores juraron haber visto destellos azulados bajo la superficie. Otros aseguraron que sus brújulas habían girado de manera errática, como si un campo invisible emanara desde el fondo. En los noticieros, el fenómeno fue mencionado brevemente, acompañado de imágenes borrosas de la bahía envuelta en una neblina luminosa. Nadie sabía qué significaba. Nadie hablaba ya de Elijah Brooks, aunque su nombre flotaba como una sombra sobre cada rumor. El gobierno, después de meses de búsquedas infructuosas, había clausurado la investigación. Los informes oficiales hablaban de un accidente, de una explosión causada por un generador defectuoso. No se mencionaba el hydrocore, ni el legado de James Brooks, ni el reportaje de Ava Carter. Los documentos fueron archivados, los funcionarios reasignados, los permisos de acceso al terreno suspendidos indefinidamente. La isla volvió al silencio, pero un silencio distinto, más pleno. Los días transcurrían y el mar parecía respirar con una cadencia regular, como si en su fondo aún latiera el corazón que Elijah había despertado. Pasaron los años. La historia del mecánico del corazón azul se convirtió en leyenda, un cuento de taberna repetido por los viejos marineros a los turistas. Algunos decían que Elijah había muerto defendiendo la máquina, otros que se había fundido con ella, que su cuerpo se había transformado en energía pura. Hubo quien aseguró haber visto su silueta caminando sobre la playa durante las noches de tormenta, iluminada por un resplandor pálido. Nadie pudo probarlo, pero la isla, desde entonces, fue llamada por todos Brooks Island, un nombre que no aparecía en ningún mapa oficial, pero que vivía en la boca de quienes aún creían en milagros. Una década después, una fundación científica privada adquirió los derechos del terreno. No se trataba de una empresa extractiva ni de un conglomerado energético. La institución llevaba el nombre de Instituto de Ingeniería Marina James Brooks, y su lema era breve: el mar puede dar vida. Al frente del proyecto estaba una mujer joven, de cabello oscuro y mirada serena, Ava Carter. Nadie sabía con exactitud cómo había logrado obtener los permisos ni de dónde provenían los fondos. Solo se decía que había dedicado su vida a continuar el trabajo del hombre que desapareció en la isla. En sus discursos, hablaba de reconciliación entre la ciencia y la naturaleza, de tecnologías que respiraran junto al mundo, no contra él. Cada palabra era un eco de las cartas que Elijah había dejado atrás. El día de la inauguración del instituto amaneció despejado. Un pequeño grupo de periodistas, estudiantes y funcionarios desembarcó en la isla. Los edificios eran pocos y sencillos, laboratorios de madera y acero, diseñados para integrarse con el paisaje, y en el centro, un pabellón circular construido sobre el mismo promontorio donde Elijah había encontrado la placa de bronce. En su interior, bajo un cristal reforzado, se exhibía la inscripción original: For the Brooks Who Dares, JTB 1912. La placa había sido restaurada, y su brillo, bajo la luz del sol, parecía un corazón palpitante. Ava se acercó al micrófono y habló con voz firme, sin artificios. Hace muchos años, un hombre vino aquí buscando olvido y encontró esperanza. No lo hizo solo para sí, sino para todos los que aún creemos que la tierra y el mar pueden compartir una respiración común. Este lugar no es un memorial, es un comienzo. Sus palabras se perdieron en el murmullo del viento, pero quienes estaban allí sintieron que algo en el aire vibraba con una frecuencia nueva. Tras la ceremonia, los estudiantes fueron conducidos a los laboratorios. No había grandes máquinas ni dispositivos futuristas. Lo que había era una red de tuberías transparentes que conectaban el edificio con el mar. El sistema se movía en silencio, extrayendo energía de las corrientes sin dañarlas. Era el fruto de años de trabajo, basado en los principios que Elijah había dejado en sus cuadernos: reciprocidad, flujo, equilibrio. Ava caminó sola hasta la playa. El agua estaba tibia, más clara que nunca. Se agachó, hundió las manos en la orilla,
y sus dedos tocaron algo metálico, una superficie suave, redondeada. Un leve destello azul la envolvió. Cerró los ojos. Durante un instante escuchó una respiración profunda, un pulso constante, como el de un corazón. No se sobresaltó. Sonrió. Sabía que la máquina seguía allí, enterrada bajo capas de arena y coral, viva, integrada en la tierra. La isla había hecho suyo al hydrocore. Por la tarde, los técnicos del instituto registraron una lectura inusual. Los sensores marcaban un incremento en la temperatura del agua y en la actividad magnética del subsuelo. Algunos se alarmaron, pero Ava los tranquilizó. «No es peligro», dijo. «Es solo el mar respondiendo». Esa noche, cuando el cielo se oscureció y la marea subió, las luces del instituto se apagaron por completo. Los generadores se detuvieron. Las pantallas quedaron en negro. Durante unos segundos, nadie comprendió qué ocurría. Luego, desde el horizonte, una columna de luz azul se elevó lentamente sobre el agua, como una aurora que emergía del fondo. El fenómeno duró solo un minuto, pero bastó para que todos quedaran inmóviles, fascinados. Los sensores, al restablecerse, mostraron un dato inesperado. La energía del subsuelo había sido devuelta al mar. Ava comprendió entonces que Elijah había tenido razón. El hydrocore no era una máquina creada para producir, sino para restaurar. No robaba, devolvía. Era la representación física de una idea. La posibilidad de que el hombre no fuera el dueño del mundo, sino su guardián. En los días siguientes, el mar se volvió más claro. Las algas comenzaron a crecer de nuevo en las orillas. Los peces regresaron a las aguas que habían abandonado. La isla respiraba con fuerza renovada. Semanas después, Ava recibió un paquete sin remitente. Dentro, una caja de madera vieja y una carta escrita a mano. El papel olía a sal. La letra era la misma que la de Elijah Brooks, aunque nadie podía explicarlo. En la carta solo había unas pocas líneas. El conocimiento es un don, no un arma. No olvides que la vida no necesita ser dominada para ser comprendida. Cuídala como a un corazón. En el fondo de la caja había una llave de bronce, tallada con las iniciales JB. Ava la sostuvo entre los dedos y sintió el mismo pulso que había sentido en la orilla. Desde aquel día, la llave permaneció en su escritorio, junto al retrato en sepia de Elijah, que había sido tomado por un periodista antes de su desaparición. A veces, al caer la noche, cuando las luces del laboratorio se apagaban y solo el sonido de las olas llenaba el aire, Ava juraba escuchar pasos en la arena. No eran los suyos ni los del viento. Eran pausados, firmes, como los de alguien que camina sin prisa, observando el horizonte. Nunca tuvo miedo. Sabía que era él, o quizás el eco de todos los que habían creído antes que ella en lo imposible. Con el paso del tiempo, el instituto creció. Llegaron investigadores de distintos países, jóvenes atraídos por la idea de una energía que no destruyera. La isla, antes maldita, se convirtió en un santuario del conocimiento. Los niños que nacían en los pueblos costeros estudiaban en la Escuela de Ingeniería Marina James Brooks, y en las paredes del aula principal se leía una frase tallada en piedra: «Escucha al mar, y él te enseñará a respirar». Cada año el aniversario de la fundación se celebraba con un ritual sencillo. Los estudiantes encendían pequeñas lámparas sobre el agua al anochecer, y el mar respondía con un resplandor azul profundo, como si agradeciera el gesto. Ava envejeció en la isla. Nunca se casó, nunca se fue. Dedicó su vida a enseñar y a proteger el legado de Elijah. En los últimos años, cuando sus pasos se volvieron lentos, solía sentarse frente a la bahía al atardecer, con la llave de bronce entre las manos. Decía a sus alumnos que cada sonido del viento era una palabra del océano, que cada ola llevaba un recuerdo de los que se habían atrevido a escuchar. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el agua, uno de sus discípulos la encontró dormida en la arena, con el rostro tranquilo. La llave aún brillaba entre sus dedos. Esa misma noche, la luz azul volvió a aparecer en el horizonte, más intensa que nunca. No fue un fenómeno violento, sino sereno, majestuoso. Los pescadores del continente detuvieron sus redes y miraron hacia el mar. Desde el instituto, los jóvenes salieron al muelle y contemplaron en silencio el espectáculo. Nadie habló. Todos sabían que era un adiós.
El resplandor creció, se expandió por la superficie del agua y luego, lentamente, se hundió en las profundidades. Al amanecer, el mar estaba en calma y el aire tenía un aroma distinto, a vida recién nacida. A partir de entonces, los instrumentos registraron una energía constante emanando del fondo de la bahía. No era peligrosa ni inestable. Era un flujo continuo, suave, como un pulso que nunca se detenía. Nadie pudo explicarlo del todo. Algunos científicos hablaron de una resonancia geotérmica, otros de un fenómeno desconocido. Pero los habitantes del lugar lo llamaron simplemente la respiración. Decían que la isla tenía un corazón, que el mar lo escuchaba, y que en las noches más claras, si uno prestaba atención, podía oír la voz de Elijah Brooks murmurando al viento: "It breathes, old man, it breathes". La ciencia siguió su curso. Los nombres se borraron, pero la energía permaneció. En los archivos del instituto, bajo llave, se conservaba la última anotación del cuaderno de Elijah, encontrada años después en el interior de una botella, que el mar devolvió a la costa. Decía: "Si algún día este corazón deja de latir, no intenten repararlo. Dejen que el mar decida cuándo volver a respirar, porque el mar, a diferencia de nosotros, nunca muere". Y así, entre el rumor del agua y el eco del viento, la isla siguió viva. No como un monumento al pasado, sino como una promesa. Allí donde un hombre buscó redención y encontró un alma, el mundo aprendió a escuchar otra vez el sonido más antiguo de todos, el de la tierra respirando con el mar. Si esta historia te dejó sin aliento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene después te sorprenderá aún más. Mira los otros videos del canal. Hay secretos escondidos bajo cada historia que jamás imaginaste. Compártelo con tus amigos y haz que ellos también descubran el misterio del corazón azul que todavía respira bajo el mar.